Hoy vamos a dar vuelta a una página importante en la materia y vamos a ver los ladrillos de construcción o los cimientos, no me sale la palabra, de un modelo macroeconómico estándar que se usa para entender el funcionamiento de la economía vista como un todo. Es decir, vamos a ver un modelo de teoría macroeconómica. No es que no hayamos visto teoría macroeconómica desde el comienzo de la materia, pero lo que estuvimos haciendo, ustedes se van a acordar, fue dotarnos un lenguaje macroeconómico. Entonces aparecieron los resultados del producto, índice de precios, etc. Bueno, hoy vamos a usar esos conceptos ya para tratar de entender o darnos una idea, una teoría de cómo funciona la economía en su conjunto. En el camino, además, ustedes vieron conmigo hace una semana una explicación plausible de cómo funciona el sector de oferta de la economía, es decir, una teoría de la producción. Y al final de la clase pasada también vimos una teoría de quién se apropia de los bienes de la economía, es decir, una teoría de la asignación de los bienes, de cómo esos bienes producidos se asignan o al consumo de los hogares, o a las compras del gobierno, o a la inversión, en el supuesto caso de una economía cerrada. Eso que les conté hasta ahora es un territorio común de todas las distintas perspectivas que conviven en la economía contemporánea. Lo que voy a hacer a partir de hoy es contarles dos grandes visiones de la economía que parten de ese territorio común y después en otros aspectos discrepan o tienen visiones que no coinciden en todos los puntos y que por lo tanto necesitan de modelos explicativos de la realidad bastante diferentes en aspectos relevantes, yo se les voy a ir contando, y por lo tanto tienen ideas distintas de no solo la dinámica de la economía contemporánea, de la macroeconomía, sino de cuál es el menú o el repertorio de posibilidades que tienen los gobiernos para, bueno, hacer que la economía funcione mejor, por ejemplo, que crezca más rápido, que fluctúe menos el nivel de actividad, que el desempleo se dispare menos con las recesiones o que el nivel de precios sea relativamente estable. Digo de nuevo, hay dos grandes perspectivas sobre eso, que es a lo que me voy a dedicar yo a contarles a ustedes a partir de la clase de hoy. Una de esas grandes perspectivas, que vamos a ver un poquito más adelante, un poco invirtiendo el orden habitual en los cursos de macroeconomía, es lo que se suele llamar la economía clásica o la macroeconomía clásica. Para ser austero en mi manera de contárselos, digamos que es una visión de la economía que tiene que enfatizar las capacidades de autocorrección que tiene la economía o que tiene una economía coordinada por los precios. Esa es una gran visión de la economía. Si ustedes quieren ponerle a eso una figura para asociarla rápidamente en su registro así de la memoria, a la idea de Adam Smith de que hay una mano invisible, el sistema de precios, que hace que no haya ninguna chance de que todos los mercados estén en desequilibrio en un momento del tiempo. Es decir, si los precios funcionan, esos precios coordinan la oferta y la demanda en cada uno de los mercados, mercado de bienes, mercado de trabajo, mercado de activos, lo que fuere, y de tal manera la economía está la mayor parte del tiempo o en equilibrio o cerca del equilibrio. Después voy a matizar un poquitito esa perspectiva de la visión clásica, pero si les digo eso, creo que no cometo un error así o una visión sesgada o distorsionada de cuál es la pretensión de la economía clásica. Después hay otra corriente de la economía que tiene una visión más pesimista de esa capacidad de autocorrección de la economía como la conocemos, tema de precios. Y que cree que, por lo menos en un periodo de tiempo bastante persistente o prolongado, una economía puede quedar atrapada en una situación donde existen mercados que están fuera de equilibrio, típicamente el mercado de trabajo, donde hay muchas personas desocupadas involuntariamente, y que los precios no proveen a corto plazo las señales para que se produzca una corrección
de esos problemas como cree la economía clásica. En general, esas variantes de modelos de desequilibrio de los mercados o de precios rígidos están inspiradas por otra gran visión de la economía. O sea, si la primera está inspirada por la visión de riqueza de las naciones de Adam Smith, esta está inspirada fuertemente por un libro muy importante de la teoría macroeconómica, que es la teoría general de la ocupación, el interés y el dinero, de John Keynes, un libro escrito en 1936, o publicado en 1936. Es muy importante que ustedes entiendan, que no es una discusión normativa, o no es una discusión principalmente normativa sobre lo que debe ser. Es una discusión sobre dos maneras bastante distintas de entender la naturaleza de la dinámica de la economía en el capitalismo de mercado, punto. O sea, ambas visiones pretenden ofrecer una explicación plausible, o sea, creíble, de cuál es la dinámica habitual de una economía coordinada por los precios, cuáles son los problemas habituales de una economía coordinada por los precios y cuáles son los remedios eventuales en el caso de que esa economía experimente problemas. ¿Por qué les digo esto? Porque muchas veces queda la sensación de que estas son visiones normativas de la economía, es decir, de lo que la economía debería ser. A ver, no lo son explicaciones, son descripciones, son paradigmas de la economía. Obviamente, ambas conviven con una especie de espectro normativo, o algo así como un deber ser, pero ese deber ser es muy secundario respecto de sus aspiraciones epistemológicas, explicativas. ¿Qué le quiero decir? En el caso del modelo de la economía clásica, donde se espera que los precios produzcan una corrección allí donde la economía tiene algún desequilibrio, naturalmente hay un mayor espacio para el papel del mercado y hay un menor espacio para el papel del Estado. En el modelo de la economía, que por el contrario cree que el sistema de precios muchas veces no produce las señales necesarias para generar el equilibrio en todos los mercados y por lo tanto se pueden producir desequilibrios persistentes, obviamente tiene una visión un poco más pesimista respecto de los mercados y un poco más esperanzada respecto de la capacidad del Estado. Pero las dos son visiones del capitalismo y los mercados, no son otra cosa, con la salvedad esta que les acabo de hacer. Y mi objetivo va a tratar de presentarles a ustedes no tanto el aspecto normativo, o sea, no tanto tirar del hilo que me lleva a, si ustedes quieren verlo así, la doctrina o la ideología, y tirar más del hilo de los mecanismos explicativos de la teoría. Porque mi intención como profe de economía es que vos te vayas a este curso teniendo en tu portafolio, por así decirlo, de ideas, una visión lo más ajustada posible de qué consisten estas dos explicaciones y entonces en qué consiste la política económica si vos te parás en una baldosa de la mirada de la economía o en la otra. A ver, ¿qué dijimos hasta aquí? Bueno, vimos que un montón de empresas que demandan servicios laborales en los mercados de trabajo y que interactúan con la oferta de trabajo de los hogares, determinan conjuntamente el equilibrio en el mercado de trabajo, o sea, el nivel de empleo de equilibrio, o nivel de empleo de pleno empleo. Más adelante también voy a poner unos matices para eso, pero por ahora quedémonos con esa idea. Vimos que una vez que conocemos el nivel de producción de equilibrio o de pleno empleo, podemos entender o podemos analizar el modo en que una economía que funciona en pleno empleo produce la apropiación o asignación de esos bienes. Es decir, cuánto se queda o cuánto se destina al consumo, cuánto se destina a la inversión y cuánto al gasto contra el sector público en una economía que al mismo tiempo está en pleno empleo y no tiene sector externo. Vimos que la tasa de interés real, R minúscula, acuérdense, la tasa de interés real, que es la tasa de interés una vez que vos le descontás la inflación, es la que produce esa equiparación entre las decisiones de los inversores y los consumidores. A ver, ¿qué es lo que yo necesitaría introducirte a vos en algún momento de la historia? No lo voy a hacer hoy, pero se lo cuento para que lo tengas siempre como un semáforo para completar esta historia. Fíjate que yo te hablo de el equilibrio del pleno empleo, eso quiere decir equilibrio del mercado de trabajo,
que te hablo del equilibrio del mercado de bienes, o sea, la igualdad entre la producción y el gasto, o entre el ahorro y la inversión, que es lo mismo, y en esa economía nos falta algo. ¿Qué es lo que ustedes ven que falta en esa economía donde hablo de bienes todo el tiempo, de inversión, de consumo, pero hay algo que no aparece de manera habitual y es algo que aparece en tu vida cotidiana? ¿Qué ven ustedes que falta ahí? ¿El Estado? No, el Estado está, están los impuestos, está en la Copa de Gobierno, el Estado está. Una cosa más básica, no tan conceptual. Una cosa del orden de tu vida cotidiana, que ahí no está. ¿Qué usamos para, o sea, nosotros, para poder consumir o comprar, las empresas para comprar los bienes de inversión, el Estado para pagar los sueldos de la administración pública o comprar vacunas? ¿Qué es lo que se usa típicamente? Dinero. 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 En nuestra economía todavía no apareció el dinero. Es decir, hasta ahora es como si yo estuviera hablando de una economía bastante extraña, donde el mercado de trabajo produce, acuérdense mi ejemplo de la clase pasada, ordenadores. Alguien compra ordenadores, se los compra el sector privado, tanto las empresas como los hogares, o los compra el gobierno. Los trabajadores que producen ordenadores perfectamente podrían cobrar un salario real en ordenadores. Es decir, no aparecen en dinero en esta economía. Entonces, lo que vamos a tener que introducir, la clase del lunes próximo, es el papel del dinero, que es súper importante, pero yo lo he postergado deliberadamente para poder mantener todavía mi discusión en el mundo del mercado de trabajo y el mercado de bienes. Cuando incorpore el dinero el lunes que viene, vamos a ver el mercado de activos. El dinero es un activo singular, que es un activo, y eso va a completar el panorama. Sin embargo, antes de introducir el papel del dinero, yo voy a tener que introducirles hoy, primero medio como con forceps, por esta decisión de postergar la introducción del dinero, pero después ustedes van a entender por qué, una idea que ustedes seguramente conocen en términos intuitivos, y que me va a permitir presentarles la charla de hoy, la charla es fundamentalmente cómo explican estas dos perspectivas macroeconómicas el hecho de que el nivel de actividad, el nivel de producción, el nivel de empleo oscile fuertemente en la economía de los países, en Argentina y en todas partes. O sea, ¿por qué se producen esas oscilaciones del producto que son tan características de las economías contemporáneas? Entonces, para poder contarte esa historia de las fluctuaciones de la actividad económica, yo te tenía que presentar un modelo que tiene como principal protagonista una señora como la que vos ves en pantalla, que es la demanda agregada. La demanda agregada. La demanda agregada es una relación entre una variable real, la producción, y una variable nominal, que es el nivel de precios. Vuelvo para atrás. La demanda agregada es una relación entre la actividad económica y los precios, como dice acá en el párrafo este que yo apunté, y es un concepto que yo necesito que vos introduzcas en tu léxico y en tu vocabulario económico, porque es imposible hablar de la economía, de la macroeconomía vista como, de la economía vista como un todo, de la macroeconomía, si no tenemos alguna idea de la relación entre el nivel de actividad y una variable nominal, en este caso el nivel de precios. Pues después vamos a usar otra, la tasa de inflación, pero yo necesito una variable de ese estilo porque, a ver, buena parte de la discusión entre perspectivas de la macroeconomía es una discusión sobre la demanda agregada. Entonces, la demanda agregada es una relación, fíjate, entre el nivel de precios y la producción, o entre la producción y el nivel de precios, donde si vos dibujás en un diagrama como este que hice yo, la producción en el eje horizontal y el nivel de precios en el eje vertical, la demanda agregada tiene pendiente negativa. Fíjate una cosa interesante, la demanda agregada se parece terriblemente, para no decir que es igual en apariencia, a una cosa que vos sí conocés probablemente con detalle de algún curso de introducción a la economía en el CBC, que es el dibujito que está a la izquierda. ¿Alguien sabe qué es el dibujo que está a la izquierda? ¿Ninguno? Economía, CBC. Bueno, supongan que queremos representar la conducta. La realidad del gráfico a la izquierda es la relación entre la cantidad de un bien, cualquiera, y el precio de ese bien. A ver, eso es un gráfico de una función de demanda en microeconomía. Y ahí hay poca duda de lo que queremos decir. Cuando el precio de un bien disminuye en relación a otros bienes, compramos más de ese bien. Ese mecanismo que hace que cuando, por ejemplo, el precio del té
disminuye respecto al precio del café o respecto del azúcar, yo compré más té, tiene un nombre en economía, se llama efecto sustitución. Efecto sustitución. Compro más del bien que es relativamente más barato. Es decir, la demanda microeconómica, la demanda marshalliana, como se llama por Marshall, que está en el gráfico de la izquierda, es una relación entre la cantidad demandada de un bien y el precio relativo de ese bien. O sea, y tiene sentido, porque fíjate, si yo tengo un presupuesto limitado que asigno a gastar en distintos bienes, obviamente cuando los precios relativos de los bienes varían entre sí, yo en el margen voy a tratar de comprar algo más del bien que es relativamente más barato y algo menos del bien que es relativamente más caro. Esa es la demanda microeconómica. El gráfico se parece muchísimo al de la derecha, pero esa apariencia o esa analogía es solamente aparente. Fíjate, en el gráfico de la izquierda tengo en el eje vertical una P minúscula, que es el precio del T en relación al otro precio de otros bienes, o sea, el precio relativo. Pero en el gráfico de la izquierda no tengo un precio relativo. ¿Qué es lo que tengo en el eje vertical del gráfico de la derecha? El índice de nivel de precios. Claro, es el índice de nivel de precio. Y entonces no tiene el mismo significado la demanda agregada que la demanda microeconómica. Porque, ok, la demanda agregada es la demanda por la producción de toda la economía, que incluye un montón de demandas microeconómicas de los consumidores, de las empresas, etc. Pero tiene en la dimensión nominal un nivel de precios, no un precio relativo. El nivel de precios que ustedes vieron es un índice de precios. Entonces, primer punto, la demanda agregada se parece a la demanda microeconómica, que es más familiar para ustedes, la demanda, por ejemplo, de T, porque tiene pendiente negativa, pero no es el mismo tipo de razones por las cuales tiene pendiente negativa la demanda microeconómica, la del dibujo de la izquierda. Anoten eso. Vamos a dedicarle esta clase y unas cuantas más, no probablemente hoy, probablemente la clase del lunes que viene o la otra, a ver por qué, una explicación plausible de por qué tenemos una demanda agregada con pendiente negativa. Pero cómprenme hoy, por ahora, que tenemos una demanda agregada con pendiente negativa. Ok. Un protectorado y retornar y hacer un retorno. Ok. Ahora que tenemos una demanda agregada, yo necesito otro ingrediente para tener un modelo macroeconómico. Necesito un modelo de la conducta de la oferta de los bienes. Es decir, la demanda agregada, acordate, todavía no sabemos por qué, o sea, por qué tiene esa forma, es una relación entre las cantidades demandadas de bienes y servicios por toda la economía, o sea, el gasto en bienes y servicios de toda la economía y el nivel de precios. Y es una relación tal que a medida que baja el nivel de precios, aumenta el gasto agregado en bienes y servicios. A medida que disminuye el nivel de precios, aumenta el gasto agregado en bienes y servicios, o sea, te mueves en esta dirección, y a medida que aumenta el nivel de precios, disminuye el gasto agregado en bienes y servicios. Ya vamos a ver de dónde viene eso. Pero me falta otro ingrediente para que eso sea un modelo macroeconómico completo. Entonces, fíjate, si yo a ese modelo de la demanda agregada, es decir, esa relación entre el consumo, la inversión y las compras de gobierno y el nivel de precios, le superpongo esa línea vertical, ya tengo una historia más completa, porque puedo decir, mirá, esa economía está en equilibrio, donde la cantidad agregada ofrecida de bienes es igual a la cantidad agregada comprada o demandada de bienes, es el punto donde se corta. Y fíjate que yo agregué una línea vertical. Agregué una línea vertical. ¿Por qué? Bueno, porque yo supongo que la economía está en pleno empleo. Y como está en pleno empleo, yo supongo que el nivel de producción está determinado en el mercado de trabajo. En el mercado de trabajo. Es decir, que no tiene nada que ver con el nivel de precios. Una vez que vos tenés una dotación de factores, es una cantidad de capital, una cierta tecnología o productividad, la oferta y la demanda de trabajo determinan el nivel de empleo de equilibrio. Y el nivel de empleo de equilibrio determina el nivel de producción de equilibrio. Reemplazás el empleo en la función producción y tenés el nivel de producción de equilibrio que es el mismo para cualquiera sea el nivel de precio, esa línea azul vertical. Esa línea azul es vertical porque el nivel de producción es fijo, el de pleno empleo, y no depende del nivel de precio. A ver, por ahora créeme que esa es una explicación o una representación bastante plausible de lo que yo te presenté como, o te nombré como la visión clásica de la economía. La visión clásica de la economía, que funciona siempre en pleno empleo. Les decía, vamos a analizar primero en esta materia, o sea, a partir de hoy, un modelo distinto de este, que está basado, no es exclusivamente, pero está en gran parte basado,
en las ideas de un economista que se llamaba John Keynes y que él delineó un libro que se llama La teoría general, la ocupación, el interés y el dinero, y que ese otro enfoque de la economía va a suponer que los precios, a diferencia del enfoque clásico, no son flexibles, o sea, no tienen la capacidad para emitir señales que equilibren todos los mercados, por lo menos a corto plazo. Entonces, a corto plazo, si los precios no son flexibles, déjame que te presente una idea alternativa de la economía. Otra vez vuelvo a tener esa relación inversa entre el gasto de la economía en nivel de precios, que es la demanda agregada, pero ahora le voy a suponer una línea azul horizontal, no vertical. ¿Por qué? Porque voy a suponer que, por alguna razón que después les voy a contar, la economía, los precios de la economía, en un cierto horizonte de tiempo al que llamamos corto plazo, eso no quiere decir algo contable en meses o en años, sino que es el tiempo que le toma a las empresas y a la economía cambiar o ajustar los precios y los salarios, funciona con precios y salarios fijos. Y por lo tanto, ¿cómo funciona esa economía? Bueno, las empresas a esos precios fijos tratan de responder produciendo todo lo que les demandan. Las empresas a esos precios fijos o a ese nivel de precios fijos responden produciendo todo lo que les demandan en la medida en que pueden hacerlo. Entonces, si eso es cierto, la curva de oferta relevante de esa economía, la curva de oferta relevante, es una línea que está dibujada a ese nivel de precios fijos. Si le pongo acá arriba una rayita, fíjate, a nivel de precios fijos. A esos precios fijos, las empresas venden todo lo que les demandan. Ahora, si las empresas venden todo lo que les demandan a los precios fijos, ¿qué es lo que determina el nivel de producción? Mira el gráfico. ¿Cuál de las dos líneas parecida a determinar el nivel de producción? El gasto de la economía. Gasto. El gasto. Entonces, esta es una gran teoría del gasto agregado, o si querés, una teoría de la demanda agregada, a diferencia de la otra. O sea, en la otra, la oferta agregada es todopoderosa y la demanda agregada no lo es tanto. En esta, la demanda agregada es todopoderosa y la oferta agregada no lo es tanto, o por lo menos en principio y a corto plazo. Bueno, vamos a empezar por ver el segundo modelo, y déjenme presentarles entonces un concepto nuevo que está emparentado con la demanda agregada, pero no es exactamente lo mismo. Recuerden que la demanda agregada es una relación, de nuevo, es una relación entre el gasto y el nivel de precios, entre el gasto de consumo, inversión y la compra del gobierno y el nivel de precios. Yo les voy a presentar ahora una idea un poco distinta, que me va a servir para llegar a ver de dónde sale esa demanda agregada que he visto recién, que es el concepto del gasto planeado en la economía. El gasto planeado es la suma de los planes de gasto de los agentes. Entonces vos tenés que el gasto de la economía es igual al gasto de consumo más el gasto de inversión más las compras de gobierno, y voy a llamar Z de gasto planeado. El libro que ustedes usan lo llama GAP, gasto agregado planeado. Yo le escapo un poco porque GAP me suena a brecha, y yo voy a hablar bastante de las brechas de producción durante todo este tiempo, porque vamos a hablar mucho de los desequilibrios. Para hablar de los desequilibrios voy a hablar de las brechas de producción, un ratito les cuento qué es eso. Y entonces, como aparece cada rato la palabra gap, a mí me produce una especie de disonancia cognitiva. Ustedes me van a disculpar, ustedes pueden llamarlo gap, el gasto agregado planeado, yo lo voy a llamar Z con una letra, con una variable. ¿De qué depende Z? Z depende, ¿qué incluye Z? Bueno, Z incluye los planes de gasto de los tres agentes de una economía cerrada, los hogares y las empresas de gobierno. Entonces vamos a tratar de entender, a ver, cómo se puede delimitar la conducta de cada uno de sus componentes. Entonces, fíjense, voy a escribir esta expresión que está acá abajo, del gasto planeado en la economía. Y voy a decir, el gasto planeado es igual al gasto de consumo, y fíjate que el gasto de consumo lo escribo así, ahora te voy a explicar qué quiere decir, más una variable que llamo I supra D, y eso quiere decir inversión deseada o planeada, más las compras de gobierno. A ver, ¿qué es lo que voy a pensar? Voy a pensar que, en orden de aparición, el consumo depende de la renta disponible. La renta disponible es lo que le queda al sector privado a la economía una vez que pagó los impuestos. O sea, la renta disponible es esto. Esa es la renta disponible. El ingreso nacional y menos los impuestos.
Y eso está multiplicado por una C minúscula, que en algún momento lo nombramos en la clase anterior, que es la propensión marginal a consumir. Es decir, es la cantidad de la renta disponible adicional de los hogares que se destina a consumir. Ponele, si la renta disponible fuera 100 y menos T fuera 100, y suponete que la propensión marginal a consumir fuera 0,6, eso quiere decir que cada 100 adicionales de renta disponible, yo destino 0,6 por 100, 60 a consumir. Si destino 60 a consumir, ¿a qué destino el resto? Ahorrar. Ahorrar. Entonces, la propensión marginal a consumir multiplicada por la renta disponible me dice qué parte de la renta adicional los hogares destinan a consumir y por lo tanto qué otra parte destinan a ahorrar. Después tengo un término que les voy a contar qué es, que es este componente del consumo que se llama C sub 0. Yo voy a usar en mi nota de clase de hoy un subíndice 0 para reemplazar a veces a la barrita arriba, porque es más difícil escribirla en PowerPoint esa barrita arriba que el índice sub 0, pero es lo mismo, quiere decir que es un componente fijo. C sub 0 es un componente fijo que les voy a contar qué es, del consumo. Después tengo la inversión planeada o deseada y la compra del gobierno. Voy a suponer, les decía, que todo este componente depende de la renta disponible, porque una parte del consumo depende de la renta disponible. Voy a suponer que la inversión planeada depende de los planes de las empresas, y voy a suponer que las compras de gobierno son una variable exógena. ¿Qué quiere decir que es una variable exógena? A ver, en la jerga de la economía, cuando una variable depende de decisiones que se resuelven fuera del modelo, por ejemplo, una decisión política, la ley de presupuesto nacional, decimos que es una variable exógena al modelo. Después van a ver ustedes qué quiere decir y cómo se usa. Bueno, avanzo un poco con el primer componente que me interesa que vos entiendas del gasto planeado, que es el gasto de consumo. Yo te dije, el gasto de consumo tiene un componente que es este, que depende de la renta, y un componente que es este C sub 0, que no depende de la renta. En economía nos gusta llamar a ese componente que no depende de la renta consumo autónomo. ¿Qué sería el consumo autónomo? Bueno, si esta parte del consumo que está acá es la parte del consumo que depende de la renta, el consumo autónomo es la parte del consumo que vos no podés adjudicarle a las variaciones de la renta. Entonces, todos los factores que inciden sobre el consumo diferente de la renta disponible están captados por esa constante C sub 0. Las expectativas, algún efecto riqueza, el aumento de el acceso al crédito, una reducción de la tasa de interés real, etcétera, etcétera. Cualquier factor diferente de la renta disponible que puede incidir sobre el consumo, en la medida en que no está modelado dentro de esta función consumo, entra en ese término constante que es C sub 0. ¿Cómo lo dibujo? Acuérdate que cuando vos tenés una expresión, voy a escribir acá arriba, a ver, esto lo borro. Cuando vos tenés una expresión de este estilo, a ver si alguien se acuerda de esto. ¿Quién se acuerda de esto? ¿Qué escribí ahí? ¿No uno se acuerda? No es muy difícil. Esto. ¿Quién se acuerda de eso? El cole. Puede ser que sea una función lineal. Una función lineal, dice David. Ok, sí, es una función lineal. ¿Qué sería Y y qué sería X, David? Aplicada a este cuadro. Si la dibujáramos en una hoja cuadriculada, ¿qué sería Y y qué sería X? A sería C sub No, 0. no, ¿qué sería Y y qué sería X? Si la dibujaras. Ah, ¿Dónde dibujarías X? X no sería el ingreso. Olvídate de la función consumo. Acordate de la matemática de la escuela. Tenés una hoja en blanco cuadriculada. Haces una línea vertical y una línea horizontal. ¿Qué nombre le pones a esas dos líneas? Ahí A es el punto de origen y B con X marcan la pendiente. Bien, bien Eva. Si yo dibujo en un diagrama dos ejes y en el eje horizontal pongo la variable X y en el eje vertical pongo la variable Y, en ese diagrama eso que está escrito Y igual a más BX representa una línea que, como dijo Eva, corta al eje de las I's, al eje vertical, a la altura de A. Ponele, A puede ser 2, 3, 4, un número, una constante. Y la inclinación de esa línea es B.
O sea, la pendiente de esa línea. ¿Están todos de acuerdo con eso? ¿Quién no se acuerda nada de eso? ¿Están todos de acuerdo? Sí, sí. Bueno, Sí, sí. la función consumo vos la podés pensar en relación a ese modelo matemático. Entonces tenés el eje vertical, no se llama I, se llama C, consumo. El eje horizontal no se llama X, se llama Y mayúscula, producción. Entonces la función consumo me dice cómo aumenta el consumo a medida que aumenta la producción o renta de la economía.